Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Un saludo a mis estudiantes de tercero de secundaria. Soy Rolando Lanoca, maestro de comunicación y lenguaje, y en esta oportunidad hablaremos sobre el cuento latinoamericano contemporáneo. ¡Vamos! Entonces, hablemos del cuento latinoamericano contemporáneo. Vamos a iniciar con la práctica. Te hago un reto. ¿Qué debes realizar? Debes escribir un cuento, ¿sí? Vas a escribir un cuento cuyo protagonista o cuyo personaje sea un dinosaurio. Para ello vamos a usar esta frase, que es el microcuento más corto que existe. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. ¿Qué tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es escribir tu relato y debes poner esta frase así, tal cual, textual. Debes copiar la frase ya sea al inicio, al medio o al final de tu historia. Recordemos que este microcuento lo ha escrito el señor Augusto Monterroso. Excelente escritor. Hablamos ahora sobre la teoría del cuento latinoamericano contemporáneo. Lo primero que debemos decir es que el cuento latinoamericano contemporáneo, por supuesto, es parte del género narrativo. Sabemos nosotros que existen 4 géneros literarios, ¿cierto? Tenemos a la narrativa, tenemos al género lírico, al drama y tenemos al ensayo. Dentro del género narrativo nosotros sabemos que existen 2 subespecies o subgéneros. Están la novela y está el cuento. Entonces, el cuento latinoamericano es parte de ese género narrativo. Ahora, este cuento latinoamericano contemporáneo ha sido cultivado entre los años 1880 y 1920. Es decir, el apogeo de este género ha sido mayor entre estos años. Ello no implica que posteriormente haya existido o se hayan creado otras historias con esta temática tan interesante. Se hace hincapié en lo intrascendente. ¿Qué implica esto? Implica que muchas veces los temas, las temáticas que se habían abordado anteriormente eran muy comunes, por ejemplo el amor, por ejemplo la muerte, entre muchos otros aspectos. Pero, por ejemplo, hablar de fantasmas, de ciudades fantasmas, de espacios geográficos poco conocidos era muy poco abordado, ¿cierto? Entonces, lo que se hace en este cuento es justamente tocar estos temas que son parte de la cotidianidad de las personas que viven en estas regiones. Posee una estructura libre. Nosotros sabemos que la estructura de un cuento debería ser inicio, nudo y desenlace, ¿cierto? Inicio donde se presenta la historia, el nudo donde aparece el problema y el desenlace que es la solución de ese problema. Pero el cuento latinoamericano contemporáneo inicia de formas diferenciadas. Puede iniciar desde el fin, puede iniciar ya en el momento del nudo, cuando aparece el problema, entre muchos otros aspectos. Por eso se hace muy interesante leerlos. Del mismo modo, es el género más cultivado. Entre la novela y el cuento va a ser uno de los más cultivados, uno de los más abordados y más escritos. ¿A quiénes reconoces en esta imagen? ¿Alguno de ellos te es familiar? ¿Alguna vez has visto su rostro en alguna revista o en alguna página de internet, en algún espacio? ¿Los has visto? ¿Los conoces? Te aseguro que por lo menos conoces a uno. ¿Te digo cuál? A él. ¿Quién es ese señor? Es Juan Rulfo. Leímos uno de sus cuentos en una clase anterior. Ahora vamos a hablar del resto de autores. Por supuesto que ellos no son todos, hay muchísimos más, pero vamos a hablar de algunos de ellos. Este señor, te lo presento. Él es Jorge Luis Borges. ¿Quién es este señor? Este es un escritor, o fue un escritor argentino. Nació en el año 1899 y falleció en el año 1986. Fue bibliotecario, profesor, cuentista, crítico literario, entre muchos otros trabajos que realizó. Es una de las grandes figuras de la literatura latinoamericana, una de las grandes figuras de la literatura que perviven hasta el momento. Su cuento más conocido es Episodio del enemigo, uno de los mayores hitos que ha existido dentro de la cuentística latinoamericana. También lo tenemos a él. Este señor es Gabriel García Márquez, ¿sí? El Gabo, como le dicen algunos.
Este señor fue un escritor y periodista colombiano, nació en Colombia. Es creador de una de las obras más fabulosas que existen dentro de la literatura universal, que es Cien años de soledad. Seguramente en cursos superiores vamos a hablar de él. En 1982, él recibe el Premio Nobel de Literatura, uno de los premios más importantes para un escritor, por supuesto. Y recibe el premio producto de las obras literarias que él produjo. Su cuento más conocido, en cuanto a cuento, es El visitante, aunque su obra más conocida va a ser Cien años de soledad. Este señor es Julio Cortázar. Fue un escritor y traductor argentino. Él nació en 1914 y murió en 1984. Es considerado maestro del cuento y la narración breve. Sí. De seguro lo has conocido, lo has escuchado en alguna oportunidad. Su obra más conocida es Rayuela, una novela muy singular con características excesivamente singulares en cuanto a la lectura, porque es muy didáctico. Pero si hablamos de su cuento más conocido es Casa Tomada. Otra de las grandes escritoras es la señora Isabel Allende. Sí. Es una escritora chilena, aunque es muy singular su vida porque ella nació en Perú, pero en suelo chileno. ¿Pero cómo es eso? Hay que investigar un poquito. Ella nació en el año 1924. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura de su país en el año 2010. Su obra más conocida, aunque no escribió muchos cuentos, pero sí, su literatura se enfoca y se enraiza en la temática del boom latinoamericano. Su obra más conocida es una novela que se llama La Casa de los Espíritus. Debemos considerar que ella vive en Estados Unidos y en la actualidad, y si tú gustas, la puedes contactar incluso por sus redes sociales, porque es una de las escritoras más afamadas, ha vendido muchísimos libros, 7 millones de copias vendidas, es una de las escritoras vivas más leídas. Y vamos con los bolivianos. A este señor no lo podemos dejar de lado. Él es Edmundo Paz Soldán, escritor boliviano nacido en el año 1967. Es autor representativo de una generación muy singular denominada Macondo. ¿Y qué significa Macondo? Ya hemos hablado de Gabriel García Márquez, ¿cierto? Entonces, Macondo es el lugar que Gabriel García Márquez inventa o crea para poder desarrollar su obra más importante o una de las obras más importantes, que es Cien años de soledad. Entonces, existió un grupo en el que se asoció diverso tipo de autores que tomaron como nombre Generación Macondo, de la cual él es parte. Su obra más destacada es Desapariciones. En cuanto a cuentística, en cuanto a novela, El delirio de Turín es una de las obras que ha ganado el Premio Nacional de Novela en Bolivia. Hablemos ahora de las características del cuento latinoamericano contemporáneo. La primera que vamos a abordar es el propósito. ¿Qué pasa con el cuento? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su intención? El cuento latinoamericano contemporáneo tiene una intención social. Es decir, lo que busca es dar a conocer las problemáticas existentes en estos contextos, ¿sí? Del mismo modo, lo que busca es mostrar las diferentes realidades que existen en estas regiones, que hasta ese entonces habían sido poco abordadas, porque no olvidemos que la literatura lo que hacía era pensar, pero en el viejo mundo, y no pensar en la literatura de estos espacios. Y en la temática, por supuesto, de estos espacios, que es el siguiente punto que vamos a abordar. Otra de las características es el tema. ¿Cuáles son los temas frecuentes en la literatura de este periodo? Estamos hablando de derechos humanos, por ejemplo, lo que hace que el autor dé a conocer justamente los problemas relacionados a los derechos humanos que tienen las personas de estas regiones. ¿Tú recuerdas el cuento Nos han dado la tierra? Pues ahí se aborda un punto fundamental con relación a los derechos humanos, que es la dotación de tierras después de un proceso de guerras, ¿cierto? Del mismo modo, el medio ambiente. En ese cuento también se aborda sobre el llano, que era un espacio totalmente hostil, ¿cierto? En el que los personajes no podían ni sembrar ni hacer ningún tipo de actividad. Entonces da a conocer no solo, por supuesto, este tipo de espacios, sino espacios maravillosos que existen, por supuesto, en nuestra América. Los cuentos existencialistas, aquellos que dan a conocer la psicología del personaje y la problemática que se aborda con relación a esa psicología y a la confrontación del contexto.
cuentos muy interesantes en cuanto a estas características. Si hablamos del tono, que es otra característica, debemos decir que la literatura latinoamericana contemporánea, en este caso el cuento, lo que busca es tener un carácter lúdico, es decir, tratar de mostrar las realidades, y no solo ello, sino también enseñar, sino también aprender, ¿cierto? Sino también comprender las realidades. Del mismo modo, es una especie de parodia, es decir, lo que el autor busca es criticar por medio de ello a determinados conflictos sociales. Una característica muy singular y presente en estas obras también es la atmósfera, es decir, los espacios. ¿Qué espacios toca y aborda o están presentes en los cuentos de estos periodos? Los espacios decadentes, los espacios crudos, los espacios fantásticos e incluso podríamos decir fantasmagóricos, ¿cierto? Si hablamos de espacios decadentes, Nos han dado la tierra, cuento de Juan Rulfo que leímos, tiene que ver con este tipo de espacios, ¿cierto? Los espacios crudos, aquellos lugares en los que un personaje no puede estar y no va a estar bien, ¿sí? Los espacios fantásticos, los espacios con fantasmas, en nuestra literatura se aborda mucho sobre esa temática. Del mismo modo, los personajes. Si hablamos de los personajes, hablamos de personajes reales, de personajes cotidianos, personajes que vemos en todas las calles de nuestras ciudades, ¿cierto? El muchacho que vende periódicos, la señora que es vivandera, entre muchos otros. Los recursos narrativos, ¿cuáles son? La verosimilitud, es decir, hacer que el cuento sea muy real, ¿sí? Hacer que el cuento sea... que nosotros seamos parte de esa historia, ¿cierto? Que sea tan real que nosotros formemos parte de esa historia. Por supuesto, una sintaxis adecuada y el uso de figuras retóricas que vamos a llevar muy pronto. Sobre el lenguaje, el uso de diverso tipo de formas de hablar, ¿sí? Los lenguajes coloquiales, los lenguajes cotidianos e incluso el lenguaje de coba, ¿cierto? Es el lenguaje que lo usan determinados grupos de personas que viven, por ejemplo, en la calle. O el lenguaje cotidiano, el choy de la mamá. ¿Ustedes recuerdan alguna mamá que decía, choy, no hagas eso? Te decía. Entonces, ese tipo de lenguajes se usa en esta literatura. Una de las mayores problemáticas que tenemos en América Latina es la falta de lectura. Lamentablemente no leemos, ¿sí? A pesar de que nuestros profesores de diferentes materias, no solamente de lenguaje, nos dan textitos para que nosotros podamos realizar esa actividad tan interesante, no la realizamos. Entonces, te invito a que leas los textitos que tengas en tu casa, las novelas que puedas encontrar en internet, los cuentos que puedas descargar, todo aquello que puedas leer, hazte del hábito de la lectura. Eso te va a ayudar y te va a engrandecer. Y no solo ello, sino te va a dar la posibilidad de conocer diferentes espacios y contextos. Por mi parte, te sugiero que leamos todos para que salgamos de ese problema que nos ha tenido tan diezmados durante tantos años. Del mismo modo, te invito a que consultes y revises los textos de aprendizaje del Ministerio de Educación. Realiza las actividades y bueno, nos vemos la siguiente clase. ¡Chao! Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Recuerda tomar distancia y evita contagios. Cuídate y cuida a los demás.